¿Son las enfermedades mentales ya un problema de salud pública en México? Casi 80 millones de mexicanos están listos para ir a las urnas. ¿Sabe cuál será el peso del voto de los jóvenes? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. Uno de los aspectos menos atendidos de la violencia y la inseguridad es su impacto en la salud mental de la población que vive bajo el estrés o el temor de ser víctima de un delito. En el país han aumentado los desórdenes mentales como la depresión, fobias, problemas de conducta y los derivados del consumo de alcohol en exceso o de drogas. Incluso hay más suicidios en menores de edad. El estrés que genera la violencia de todo tipo es un detonante de trastornos psicológicos que al menos en alguna ocasión ha padecido cerca del 20% de la población. Las enfermedades mentales tienen consecuencias económicas y sociales, como el aislamiento o la estigmatización, que terminan por alimentar conductas de violencia contra sí mismo, la familia o la comunidad. Las cifras de su crecimiento son importantes, pero ¿estamos ya ante un problema de salud pública? De ello nos habla Araceli Aranday en el siguiente reportaje. Todos los días escuchamos de sus delitos y crímenes. No les vemos la cara de frente, pero un mal día irrumpen, traspasan la barrera de lo ajeno y se roban nuestra salud. Viví una situación así que la verdad sí me puso sobre alerta cuando intentaron abrir la puerta de mi departamento. Un tiempo, no sé, quizá unas 3 semanas, anduve con esa antenita de alerta de no salgas aquí, no salgas allá, por el temor a que pues alguien fuera a entrar a mi casa. Se vuelve uno medio paranoico. La resentí en lo anímico y en la salud, particularmente con un caso de insomnio que hasta la fecha estoy tratando de sobrellevar. Mucho tiempo estuve medicado, a veces durmiendo 2 horas, 3 horas, a veces no durmiendo nada. Y poco a poco, con el paso del tiempo, lo he, creo que aprendido a sobrellevar, no a superar, porque no lo he superado. El ambiente de violencia que se vive actualmente en numerosas partes del país, principalmente en las ciudades fronterizas, ha mermado la salud mental de los mexicanos. Consumados o no, los actos delictivos dejan huella. Pues sabemos de estas matanzas y nos sentimos total y completamente vulnerables a que nos pueda suceder a nosotros o a algún familiar cercano, y lleva a que se presenten trastornos de ansiedad generalizada, problemas de depresión, problemas de insomnio, que las personas se tornen más agresivas ante su medio, ante el medio que los rodea, y no encuentren salidas, porque no hay muchas salidas. El acceso a una atención especializada es limitado. Por ejemplo, el Estado de México es la entidad más poblada del país y en los últimos 6 años se duplicó el número de homicidios dolosos contra mujeres, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia Estatal. Sin embargo, la entidad solo dispone de 4 unidades médicas para atender padecimientos mentales. Por eso actualmente nos encontramos con estructuras de personalidad que se adaptan más a estas situaciones, estructuras reivindicativas de personalidad que desde temprana edad tienen una capacidad de desplegar violencia y agresividad de una forma que ha roto las barreras generacionales. La prevalencia de este tipo de conductas ha generado un aumento de casi 40% en consulta externa en uno de los hospitales psiquiátricos más grandes de la Ciudad de México, el Fray Bernardino Álvarez. Nosotros damos en promedio alrededor de 730 consultas mensuales.
Entonces, prácticamente en todas las parejas y en todos los grupos que manejamos podemos observar cuestiones de violencia. Para los no derechohabientes está el Seguro Popular, que contempla por lo menos 15 acciones relacionadas con la salud mental, donde se incluye consulta y tratamiento. Sin embargo, cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, señalan que en 420 de los 2.456 municipios del país, 50% de la población no tiene acceso a servicios de salud. De un problema se vuelven dos problemas. El problema del que te estás atendiendo y el problema cuando toca tu bolsillo. Y ya no sabes después qué es peor, si el insomnio, tu salud, o que ya te estás quedando sin lana. La comunidad médica especializada está consciente del problema que se avecina. Lo que hay que hacer es crear y fortalecer este tipo de servicios porque en todos lados se necesitan. Mientras salud, desarrollo social y desarrollo económico no vayan de la mano, va a existir un adolescente de 16 años que con una 45 te baje de la camioneta y te meta 2 plomazos en el piso. ¿Actualmente sientes miedo? Sí, soy una persona que cualquier situación anómala que sale de su universo de entendimiento me hace sentir miedo. Pues tristemente he aprendido a vivir con ello y pues es parte de mis días, como el compañero que llevo al lado. Los especialistas advierten que los padecimientos mentales agudos como el estrés postraumático provocado por algún hecho violento no se cura, solo se controla. Los delitos acompañados de extrema crueldad o la incidencia de asesinatos brutales cometidos por menores de edad son llamados de alerta sobre la relación entre los distintos tipos de violencia y las patologías mentales. En los hogares o en la comunidad, los estados de ansiedad y angustia se agravan en un contexto de desamparo o de altos niveles de impunidad. Una consecuencia de que una población esté atemorizada por el crimen o la violencia es el aumento en el estrés infantil. En esta situación se encuentran miles de niños en la calle o en las casas con violencia familiar. Pero sin una prevención adecuada, las enfermedades mentales pueden convertirse en problemas sociales y reflejarse en patologías como el suicidio, que también ha aumentado notablemente en el país, junto con la inseguridad. Por eso, vale la pena voltear la atención hacia este problema. ¿Las enfermedades mentales han aumentado en México en los últimos años? Sí podemos hablar de esta tendencia, que no es una tendencia exclusiva de la Ciudad de México, en realidad es una tendencia mundial, en donde hay un efecto importante de cohorte, en donde las generaciones jóvenes están teniendo más problemas de salud mental que las generaciones anteriores. ¿Las enfermedades mentales son ya un problema de salud pública? Sí, definitivamente sí. Nosotros pensamos que uno de cada 4 personas que en su vida habrá pasado por un padecimiento mental, pues sí estamos hablando de que afecta a toda la población. Se oculta por el gran estigma, pero yo creo que si todos entendemos que es una enfermedad prácticamente normal que afecta a muchas personas, pues también entendemos que se puede tratar desde toda la perspectiva de salud, ¿no? No estamos hablando de los casos graves que son más visibles, estamos hablando de una gran gama de padecimientos y que si los podemos atender en forma temprana, que eso permite un modelo de salud pública, justamente detectarlo en forma temprana, habremos ahorrado muchísimo sufrimiento. ¿Qué explica que hayan aumentado las enfermedades mentales en el país? La enfermedad mental pues se dispara con ciertos eventos que ocurren. Hay una vulnerabilidad generalmente heredada, genética, que hace que las personas que son susceptibles cuando se enfrentan a condiciones muy adversas, entonces esta vulnerabilidad genética se manifieste
y las personas se enfermen. Estos factores que han aumentado en épocas recientes es la victimización. Ciertamente la experiencia de violencia es el factor de riesgo más común y más fuerte en cuanto a su capacidad de producir enfermedad mental. ¿Puede señalarse alguna relación entre el incremento de enfermedades mentales y problemas como la inseguridad o la violencia? Ciertamente uno no puede pensar que una gente que es capaz de tal brutalidad pueda ser una persona que está sana, ¿no? Pero esa violencia no es la que ocasionan los enfermos mentales. Los enfermos mentales son muchas más víctimas, con mucha más frecuencia víctimas, y esa violencia sí ocasiona más enfermos. Aunque sí los jóvenes son el principal foco, ¿no?, de este fenómeno, y creo que sí tendríamos que diferenciar entre las diferentes formas de violencia, porque la violencia familiar ha existido siempre y no está relacionada con este fenómeno. Tenemos muchos otros factores que juegan un papel muy importante, y que es la desesperanza, la falta de oportunidades y la victimización, que no necesariamente tiene que ver con la violencia del crimen. ¿Tienen algún estimado de cuánto es el costo de las enfermedades mentales para el país? No es una enfermedad barata porque los medicamentos son muy caros. Más o menos se estima que un costo de medicamentos promedio para una persona que sufre un trastorno, estaríamos hablando como de 1,000 pesos mensuales. Entonces el costo para los enfermos pues es muy elevado, y es muy elevado porque estamos hablando de enfermedades crónicas que cursan a lo largo de la vida. Un internamiento, estaríamos hablando de unos 34-35 mil pesos para un internamiento breve, y los casos graves, que son como una tercera parte, pues tienen estancias más prolongadas. Entonces sí estamos hablando de un costo elevado. Lo que no se tiene es el costo de la pérdida de la productividad, porque finalmente la enfermedad lo que tiene son muchísimos gastos indirectos, y la enfermedad mental lo que ocasiona es que las personas vivan muchos años con discapacidad. Si ya es un problema de salud pública, ¿qué se necesita para enfrentarlo? Acabar de afianzar las plazas y los modelos en el primer nivel de atención. Creo que tenemos que abrir más camas en los hospitales generales, y sobre todo plazas de psiquiatría y de equipo de salud mental, porque nada más el 2% de las plazas están en los hospitales generales. Digamos, se les trata la enfermedad, pero no la depresión. Entonces esto también impacta la calidad de vida y la atención del paciente, pero nos permitiría también tratar muchas más enfermedades antes de que llegaran a las condiciones graves que tenemos ya en los hospitales psiquiátricos. Trabajar mucho más con los papás, enseñándoles a cómo ayudar a los hijos a enfrentar el estrés, a cómo ayudarlos a resolver conflictos, educación por la paz, ¿no? Incrementar la tolerancia, porque parte de lo que nosotros estamos haciendo es como replicar esos ciclos de violencia, porque es el chiquito violentado crece como un adulto violento, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos hacer es, en primer lugar, darles el derecho a la no violencia, pero también ayudarlos cuando son de alguna manera victimizados. Creo que uno de los pasos más importantes sería integrar la atención a las adicciones con la atención a la salud mental. Porque digamos, de los adictos graves, como el 80% tiene una enfermedad mental, y hoy por hoy se están atendiendo en escenarios diferentes. Quédese con nosotros. Al regresar, los nuevos votantes del 2012, ¿cuántos son? ¿Y qué representarán en la elección presidencial? Si el interés de la ciudadanía por actualizar su credencial para votar fuera un presagio de su afluencia a las urnas, entonces podría esperarse una elevada participación en las elecciones de 2012. En efecto, los ciudadanos hicieron largas filas en los 1,007 módulos del IFE en todo el país para renovar la credencial. Tan solo en los últimos 15 días del plazo de la campaña para su actualización, se recibieron más de 1.5 millones de solicitudes, la mayoría de ellas de jóvenes, cuyo voto puede determinar el resultado de los comicios presidenciales, dado que 1 de cada 3 electores tiene menos de 30 años. Más de 20 millones de jóvenes alcanzaron la mayoría de edad tras la alternancia en el poder en el año 2000 y en consecuencia pertenecen a una generación lejana
y con pocos recuerdos del régimen de partido casi único que gobernó al país en el siglo XX. ¿Lograrán las campañas atraer su atención y revertir la apatía que muestran hoy los jóvenes hacia la política? De este tema nos habla Víctor Yerves en el siguiente reportaje. En menos de 6 meses, los mexicanos elegiremos a un nuevo presidente. Casi 79 millones de ciudadanos podrán votar el 1 de julio. De ellos, más de 13 millones son jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Otros 10 millones tienen entre 25 a 29 años y más de 3 millones se dieron de alta en el padrón electoral en los últimos meses. Sí pienso votar porque creo que es importante para cambiar el país, ¿no? La verdad no pensaba votar, pero pues es parte de una obligación ciudadana el que votemos porque somos jóvenes. La participación de los jóvenes será fundamental para los comicios, pues representan alrededor del 30% del electorado. Quien logre tener una campaña exitosa, digamos, frente a los jóvenes de México, seguramente podrá estar teniendo una gran posibilidad de salir victorioso en las elecciones presidenciales y en las elecciones también para diputados y senadores. Partidos políticos y precandidatos han implementado una serie de acciones para atraer el voto joven, entre ellas la utilización de las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, donde pueden difundir sus propuestas e interactuar con sus seguidores. Los políticos, los candidatos, están haciendo esfuerzos por incorporar a los jóvenes, incluso llamando a sus propios hijos a formar parte de sus movilizaciones a favor del voto. Además, los precandidatos han adelantado una serie de propuestas que van encaminadas específicamente a este sector, como el otorgamiento de becas, la universalidad de la educación y oportunidades de empleo. Sin embargo, los partidos políticos deben convencer a los jóvenes de que vale la pena votar. En 2006, más de 29 millones de mexicanos decidieron no ejercer su voto, lo que representó el 41% de la lista nominal. Algunos votarán por unos partidos, otros por otros, y una proporción amplia se va a abstener de votar. Quizá, depende de cómo se desarrollen las campañas, vuelva a surgir esta idea del voto de castigo, del voto que anula la boleta, y que en ese sentido los jóvenes muestren la lejanía que tienen con respecto a los políticos que quieren hablar a nombre de ellos. Las causas que generan el abstencionismo en los jóvenes son diversas y arraigadas. Pero no hay políticas públicas que atiendan las necesidades de los jóvenes. El tema del empleo, el tema de la educación, el tema de, digamos, de espacios recreativos, de espacios donde ellos puedan salir y hacer deporte, etcétera, etcétera. No los hay, no están los jóvenes percibiendo que efectivamente los gobiernos, sea el gobierno federal, sea los gobiernos estatales o locales, están instrumentando una serie de políticas para atender sus necesidades y sus requerimientos, ¿no? Y sin duda, esa es una de las principales explicaciones que yo diría de por qué los jóvenes hoy están cada vez más distanciados. No creo que en unos meses podamos impactar de una manera significativa en esta problemática, sino que más bien hay que verlo como un objetivo de mediano y largo plazo, sin que esto signifique que no se hagan esfuerzos importantes ahora en estos meses de elección. Definitivamente las campañas mediáticas son un factor que hay que tomar en cuenta. Por lo pronto, el Instituto Federal Electoral continúa promoviendo el voto de los jóvenes. Cada quien es libre de opinar, cada quien es libre de decir voten por mí, pero nosotros tenemos la última palabra. Entonces nosotros vamos a ser los que decidamos al final de cuentas por quién votar. En el mes de julio sabremos el comportamiento de esta nueva fuerza electoral, sus actitudes y preferencias políticas. Las campañas tendrán como público objetivo a los jóvenes, dado que su participación y preferencias pueden ser decisivas para la elección del próximo presidente. Para los partidos, obtener su apoyo será sin embargo un reto, porque en las elecciones intermedias de 2009, por ejemplo, fue el grupo de la población con menor nivel de participación, solo debajo de los adultos mayores de 84 años. Los jóvenes son la población más afectada por el desempleo,
la falta de oportunidades educativas y bajos ingresos. Además, están distantes de la política, desilusionados de las instituciones y en 2009, por ejemplo, muchos de ellos apoyaron la protesta del voto nulo o en blanco. Sobre todo, se ubican en las filas de los indecisos. La mayoría de ellos crecieron bajo gobiernos emanados del PAN en la última década y por ello será interesante ver si se decantan por la continuidad, el cambio o la abstención. Las redes sociales y los espacios donde habitualmente se comunican ya son, por lo pronto, lugares privilegiados de la lucha de todos los partidos en busca de su apoyo. Los módulos del IFE se saturaron los últimos días para actualizar la credencial. ¿Qué significa esto? ¿Que se dejó el trámite para el último momento o es un presagio de la participación en las urnas? Yo creo que pueden leerse las dos cosas. Es decir, los mexicanos, desgraciadamente, por naturaleza, solemos dejar las cosas al final. Hay que ver las colas de los verificentros los 2 días anteriores a que se venza el plazo. Normalmente son colas de cuadras. Sin embargo, lo que sí podemos estar seguros es que hubo un gran interés de la gente en la época de la campaña intensa, de octubre al 15 de enero, 15 millones de personas fueron a hacer sus trámites para actualizar o sacar por primera vez su credencial de elector. Y bueno, tenemos testimonios de gente que estuvo horas y horas en la fila y no se aburrió y se fue, sino que se quedó, hizo todos los trámites y ahora lo que es muy importante es recordarles que tienen que irla a recoger antes del día 31 de marzo. Yo creo que sí hay interés por votar. La otra cuestión que creo que es importante es que vamos a tener un padrón mucho más depurado. Entonces vamos a tener certeza o una mucho mayor certeza de que los que están en el padrón existen. Y creo que solo eso nos va a llevar a que haya un nivel más alto de participación. ¿Qué significado tiene el que los jóvenes ocupen el mayor segmento del padrón para la participación electoral en 2012? Yo creo que significa para los partidos políticos 2 grandes retos. Primero, convencer a la gente de 18 a 30 años que vale la pena vivir en un sistema democrático, que la pugna entre partidos, que las diferencias entre partidos son una forma de dirimir las diferencias y de exigirse a ellos mismos hacer las cosas mejores y no son la presentación de un caos. Y creo que esta diferencia es importante. Una vez hecho esto, creo que su gran reto es convocar precisamente a la gente joven, todos los partidos políticos, a decirles: vale la pena votar y tengo una oferta que de llevarse a cabo te puede ofrecer un México mejor. Para ti que tienes 30 años, 25, 18. ¿Qué representa el que la mayoría de los jóvenes no hayan vivido políticamente activos la época antes del 2000 y hoy sean los que puedan definir la elección presidencial? Partimos ya de una lógica. Si es que 12 años en un niño hacen costumbre, donde han visto ganar y perder candidatos, donde han visto buenos y malos gobernantes de diferentes partidos y donde la posibilidad de exigencia creo que puede ser mucho más alta que aquella de las gentes que tienen 60 años o más. Es decir, sí hay una serie de eventos históricos estructurales que nos llevan a pensar en electorados distintos. Hay retos y también paradojas, porque el voto de los jóvenes, pese a ser el que ocupa el mayor segmento en la lista nominal, también es el que menos registró participación en las elecciones de 2009. En el 2009, los de 18 años, 49% votó. De 19 años, 41% votó, de acuerdo con las cifras del IFE. Y de 20 a 24, solo el 35%. Ese es un gran reto para los partidos. Es decir, de los 18 años a los 24, perdieron 14% de interés en participación. Es un dato, me parece, dramático. Y si los jóvenes no creen en la democracia
y no creen en la vía política, empiezan a pensar en otras vías. Y creo que eso sí debería de ser preocupante. Creo que las transformaciones pueden y deben hacerse a través de la participación, a través de involucrar a la población, y definitivamente el porcentaje del padrón que tienen entre 18 y 30 años son 12 años que deberían de ocuparnos porque son el futuro de nuestro país. Estamos viendo procesos llenos de denuncias, de impugnaciones en los tribunales. ¿Hasta dónde esta lucha y esta confrontación de los partidos desmotiva la participación? Creo que no hemos logrado, a pesar de todos los años de reforma, a pesar de la transición, a pesar de la alternancia, no hemos logrado generar un ambiente de confianza política en el sistema que comprometa a todas las fuerzas políticas a trabajar primero por la democracia y después por su partido. El hecho de llevar denuncia de pleitos, él faltó a la ley en esto, él se brincó las trancas acá, él ya gastó más, él salió en la televisión y no debería de haber salido, y digo él porque todos se acusan mutuamente. La verdad es que desgasta mucho a los ciudadanos y decepciona a los ciudadanos. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana en nuestro nuevo horario, el jueves a las 10 de la noche, con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.